El día de hoy vamos a ver cómo el Manufacturing Lean and Industry 4.0 Solution o MLS proporciona a su empresa la oportunidad de entrar firmemente en los mundos de la industria 4.0 y de la manufactura esbelta, y a ustedes de operar en un ambiente súper amigable y que los guiará de las manos. El principio fundamental que nos debe guiar en la empresa es el siguiente: si lo que hacemos no se traduce en un incremento en las utilidades, no sirve de nada. Vamos a ver cómo el MLS, tomando como ejemplo uno de sus 15 módulos, el camaleón, cumple con todo esto. Pueden ver sobre esta mesa la simulación de una planta de ensamble con 4 lugares para los almacenes de materia prima. Almacén 1, almacén 3, almacén 5 y almacén 10. 3 lugares para los work centers de una línea de producción. Work Center 11, Work Center 80 y Work Center 81. Un lugar para los embarques, un lugar para el materialista, un lugar para el administrador. En la realidad, cada lugar tiene una terminal instalada, un PC, por un total de 6 terminales. Las 6 terminales pueden estar ubicadas muy lejos la una de la otra y están conectadas a través de una red. En la simulación, las 6 terminales están conectadas en una sola pantalla física. La secuencia de los menús es la siguiente: menú de entrada al sistema, donde se capturan el operador y la password. Menú de los módulos del sistema, donde se elige la opción 7. Menú del módulo Camaleón Kanban, donde se elige la opción 7. Menú del camaleón, donde en una pantalla física se simulan las 6 terminales. Los operadores de los 3 work centers se dan de alta cada uno en su terminal al iniciar su turno. Uno. Dos. En este momento, las 3 terminales de los work centers están vacías y un mensaje que aparece periódicamente permite al operador salirse si lo requiere. Vamos a ver qué sucede cuando el operador de la terminal de embarque efectúa un embarque que representa el disparador. El sistema en este momento está verificando cuánto de la cantidad embarcada se puede reponer.
o sea, efectúa un control sobre la capacidad productiva que pudiera ser diferente de la cantidad tecleada. Porque, por ejemplo, podemos teclear, estamos embarcando 1000 piezas y nada más podemos reponer, o sea, fabricar solo 700. En este caso, el sistema permite reponer un máximo de 700 piezas. En este momento empieza el ciclo M2M entre las máquinas, las 6 terminales, y el sistema crea una serie de informaciones que circulan en la red. Este intercambio de informaciones entre las terminales le indican a las terminales en los work centers cuánto pueden y deben trabajar, porque sus insumos están disponibles, qué parte deben hacer y qué cantidad deben hacer. A la terminal del materialista, los picking lists de los insumos que deben acarrear los work centers y la ubicación de los mismos. Vamos a ver, aquí nos dice que para fabricar el ensamble SEM11, una pieza se necesitan un chasis que está en el almacén 1, 2 llantas delanteras que están en el almacén 3 y 2 llantas traseras que están en el almacén 3. El materialista acarrea las piezas el operador en el work center procede a su ensamblaje. A este punto, el operador indica que no ha habido desperdicios y, terminando el ensamblaje, le dice que está terminado. A este punto aparece otro orden de trabajo que le dice al operador que debe acarrear del SEM12 una caja basculante del almacén 5 y un copete desde el almacén 5. El materialista acarrea el material al work center 11 y el operador procede a su ensamblaje. No ha habido desperdicio y entonces, una vez terminado el ensamblaje, le dice terminado. A este punto hay otra orden de trabajo en cola que le dice que debe hacer otra cantidad. Que debe acarrear el asiento desde el almacén 3 y el SEM 11 desde el Work Center 11. El operador procede al ensamblaje, le dice al sistema que no hay desperdicio y que terminó.
A este punto hay otra orden de trabajo que le dice de ensamblar la parte SEM14 usando la carrocería que está en el almacén 10 y el SEM12 que está en el Work Center 11. El materialista acarrea el material y procede a ensamblar. Me vuelvo a poner aquí. No ha habido desperdicios y terminando le dice terminado. Estamos en la espera de la última operación que se dará en el Work Center 81. Ya salió el aviso. Vamos a ver su picking list, que le dice al materialista que debe acarrear del SEM 13 una pieza y del SEM 14 una pieza desde el Work Center 80. El operador procede al ensamble y, visto que no ha habido desperdicio ni faltantes, le dice al sistema que terminó de ensamblar. A este punto termina el ciclo end-to-end porque se ha repuesto lo embarcado y se ha efectuado la producción de manera lo más pronto posible. Notar la diferencia versus el MRP2 o el APS, que trabajan efectuando la producción de manera lo más tarde posible, ALAP, con el consiguiente gran riesgo que por un pequeño problema, y siempre hay pequeños problemas, salte la fecha de entrega comprometida para con el cliente. Como pudieron ver, se alcanzaron los siguientes resultados. Por lo que se refiere a la industria 4.0, el camaleón conforma un conjunto de máquinas, las terminales, conectadas a través de una red que utiliza protocolos Ethernet y que dialogan entre ellas intercambiando informaciones y comandos relativos al proceso, end-to-end, y que a futuro se podrán ejecutar a través de robots, etc. 2. El camaleón representa el cerebro y la tarjeta madre que conecta e integra toda la estructura de la industria 4.0 y de la manufactura esbelta y sobre la cual se podrán insertar en tiempos sucesivos y, si económicamente conveniente, las varias tecnologías I 4.0, sensores, realidad virtual, robots, etc. 3. El camaleón alimenta el Big Data. Por lo que se refiere a la manufactura esbelta, el disparador es un embarque o una programación conforme al concepto Lean Manufacturing Pool Kanban. Se respeta el principio de reposición lo más pronto posible, ASAP de lo embarcado.
concepto Lean Manufacturing por Kanban. 3. Eliminación de los inventarios de proceso, Work in Process. 4. Automatización de la programación de la producción a capacidad finita. Toma en cuenta que un work center no tiene una capacidad productiva infinita. 5. Automatización del control y seguimiento de la producción. 6. Facilidad de uso, guía de la mano los operadores y la visibilidad. Por lo que se refiere, muy importantes a la reducción de los costos de producción, el camaleón, además de las eventuales implementaciones a futuro, robots, etc., ya representa un gran avance en el camino hacia la industria 4.0 y la manufactura esbelta y una gran reducción de los costos de producción, porque permite la eliminación de los inventarios que se acumulan a lo largo de las líneas de producción, work in process, la automatización de la programación de la producción a capacidad finita, la automatización del control y seguimiento de la producción. El MLS ofrece 14 módulos adicionales que están o estarán disponibles en un próximo futuro que cubren el 90% del mundo producción. Todos los módulos están diseñados según la óptica del usuario final. Son el fruto de 28 años de experiencia en consultoría estratégica y operativa y de 20 años de experiencia en tecnología de la información, todos enfocados al mundo producción. Haciendo una comparación con otras soluciones, el MLS es como el médico especialista versus el médico general.